y la producción a nivel comercial de los medicamentos. En esta sesión vamos a platicar acerca del proceso de elaboración de fórmulas magistrales. Esta diapositiva habla acerca de los conflictos de interés, entonces la voy a dejar unos segunditos. En esta sesión vamos a comentar desde cuándo nos acompañan los medicamentos magistrales. Vamos a revisar algunas definiciones formales, cuándo se opta por el uso de medicamentos magistrales, comentaremos una forma de clasificarlos, cuál es el potencial de crecimiento que tienen los medicamentos magistrales en México, qué relación existe entre el médico y el farmacéutico con los medicamentos magistrales, cómo se garantiza la seguridad y la eficacia de los medicamentos magistrales. Vamos a mostrar el contenido mínimo de una receta magistral y como parte final vamos a presentar los 7 puntos más importantes de la sesión. Así que comencemos. Digamos rápidamente que los medicamentos magistrales son tratamientos personalizados. En unos momentos más vamos a dar una definición formal de medicamento magistral, sin embargo esta noción nos sirve para comenzar a platicar. Los medicamentos magistrales podemos decir que existen prácticamente desde la prehistoria. El hombre primitivo utilizaba los recursos que tenía a la mano como agua fría, hojas, lodo para curar el dolor, para aliviar el dolor, para curar heridas, para sanar golpes y fracturas. Y también utilizaban amuletos de color rojo, ya que lo relacionaban con la sangre y era una forma de pensar que podían restablecer la salud utilizando el color rojo. Más adelante, cuando se inventa la escritura en la Edad Antigua, se comienzan a registrar ya la existencia de pócimas y lo que se podría conocer como una farmacia primitiva. O incluso en la Edad Antigua, de la Edad Antigua data el Corpus Hippocraticum. En la Edad Media, cuando la alquimia florece, crece también el conocimiento farmacéutico, llegando el punto en que los árabes logran diferenciar al boticario del médico. También comienzan a surgir las farmacopeas, que es un vocablo griego que significa hacer o confeccionar medicamentos. Y es el libro en el que están todas las descripciones de los medicamentos. En la Edad Moderna, también a través de los árabes a Europa Central llegan las apoteques, que incluso todavía las podemos ver en nuestros días, las apoteques o boticas. Y en nuestra edad actual, en la edad contemporánea, el conocimiento científico se ha acelerado vertiginosamente, donde surgen la homeopatía, se inventan vacunas, se logra la síntesis de fármacos como el ácido acetilsalicílico a finales del siglo XIX y podemos decir que los últimos 70 años es donde la industria farmacéutica ha logrado un desarrollo importante y se ha generalizado el uso de medicamentos estandarizados que son producidos en masa. Por cierto, México contribuyó con la síntesis de la píldora anticonceptiva, del principio activo de la píldora anticonceptiva, en los años 50 del siglo pasado a la industria farmacéutica moderna. Y actualmente el enfoque en el siglo XXI de la investigación y el desarrollo de medicamentos está enfocado a la ingeniería genética, a la biotecnología y también a la inmunoterapia, entre otros muchos campos de aplicación. Sin embargo, aun cuando en los últimos 70 años se ha visto un auge en el manejo de la medicina estandarizada, incluso con los tratamientos ya estandarizados, el diagnóstico para el tratamiento de las enfermedades ha sido, y me atrevo a decir que seguirá siendo, totalmente personalizado entre médico y paciente. Es un hecho
que la disponibilidad de los tratamientos ha evolucionado de lo personalizado a lo estandarizado. Esto se debe principalmente a la publicación de estudios clínicos que tienen sustento en mucha información estadística. También la fabricación comercial a gran escala y todo lo que conlleva o que ha conllevado también los últimos 50, 60 años, la globalización. Hablemos ahora de la clasificación de los medicamentos en México. En la Ley General de Salud Mexicana, en el artículo 224, fracción A, se clasifican los medicamentos de acuerdo con su forma de preparación. Lo vamos a ver en la tabla. No vamos a poner el artículo literal, vamos a rescatar algunos puntos. Yo agregué en esta tabla la primera columna que dice tipo de tratamiento para, con base en lo que hemos estado comentando, diferenciar los medicamentos estandarizados de los medicamentos y de los tratamientos personalizados. Así podemos decir que la primera clasificación que tiene la Ley General de Salud es el tratamiento personalizado y es precisamente los medicamentos magistrales, que hablan o que se refieren a los medicamentos que son preparados conforme a la receta que un médico prescribe. Tenemos también el tratamiento semipersonalizado, que son los medicamentos oficinales, los cuales también son preparados por el farmacéutico. Sin embargo, estos medicamentos se encuentran descritos en la farmacopea mexicana o en alguna otra farmacopea internacional y se deben fabricar siguiendo las reglas que ahí se establecen, como pueden ser las especificaciones o algunas condiciones de operación, preparación y ciertas reglas específicas que establece la farmacopea. Y finalmente tenemos los tratamientos estandarizados y estas son las especialidades farmacéuticas. La especialidad farmacéutica, de acuerdo con la Ley General de Salud, son todos los medicamentos que tienen una fórmula autorizada por la Secretaría de Salud y que se expenden en farmacias y son fabricados en establecimientos de la industria químico-farmacéutica. Hablemos ahora de las definiciones de medicamento magistral. Vamos a presentar dos definiciones. Una es la de la Agencia de Medicamentos y Productos Sanitarios de España. No vamos a leer la definición, aquí la vamos a poner, solamente vamos a destacar los puntos más importantes. Y es que es una formulación para un tratamiento individualizado. Es preparado por la intervención de un farmacéutico, sea que el farmacéutico la prepare directamente o supervise su preparación. También podemos comentar que se tiene que preparar de acuerdo a ciertas normatividades. En México, los medicamentos magistrales se expenden en droguerías y estos medicamentos se les entrega a los usuarios con información suficiente proporcionada por el farmacéutico. Ahorita vamos a platicar un poquito al respecto. Podemos decir nuevamente que un medicamento magistral se podría considerar como un medicamento que está a la carta. Otra definición que tenemos es la que aparece en el formulario que elaboró la Red de Autoridades en Medicamentos de Iberoamérica. Esta definición está publicada en el año 2016. La definición es muy similar a la que vimos anteriormente, sin embargo, aquí se detalla que las guías y normatividades son buenas prácticas de fabricación de medicamentos magistrales, los cuales son, lo vamos a comentar también un poquito más adelante, los requerimientos mínimos para poder fabricar de manera segura y confiable un medicamento magistral. Ahora, la Ley General de Salud especifica el lugar o el establecimiento donde pueden fabricarse y expenderse los medicamentos magistrales y se conocen en México como droguerías. Esta es la definición formal de droguería de acuerdo con la Ley General de Salud, artículo 257 en fracción 8. ¿Cuándo se elige utilizar un medicamento magistral? Se utiliza principalmente cuando no existe la disponibilidad comercial del preparado farmacéutico que nosotros necesitamos. También cuando requerimos una dosis específica
para el paciente, por ejemplo, para pacientes geriátricos o para niños, tenemos que adecuar la dosis para poderla proporcionar. Cuando queremos facilitar la administración, por ejemplo, necesitamos alguna administración en jarabe, en suspensión o en alguna pasta que sea fácil de deglutir para algunos pacientes, o requerimos que sea más aceptable organolépticamente, por ejemplo. Eh, Cuando, por ejemplo, también el medicamento, el fármaco, tiene una estabilidad muy corta y no está disponible comercialmente debido a esto, entonces se tiene que preparar prácticamente para utilizarse de inmediato y evitar que haya una situación de degradación del fármaco. Cuando también se desea evitar que la fórmula tenga sustancias que pueden ser intolerantes o alérgicas para la gente. En el medicamento magistral en la receta se puede establecer, se requiere un producto con tales y tales características y que no contenga este ni este ni este componente. Actualmente podemos decir que las fórmulas magistrales tienen mucha popularidad o son ampliamente utilizadas en el campo dermatológico. Ahora, a pesar de lo que pudiera intuirse con todo lo que hemos platicado acerca de la globalización y de la producción a escala y otras situaciones, los medicamentos magistrales no tienden a desaparecer. Más bien, cuando ya lo hemos comentado ahorita, algunas especialidades farmacéuticas tienden a dejar de comercializarse porque pierden interés comercial, ya sea que están destinados a enfermedades poco frecuentes o las dosis que se presentan comercialmente se prescriben muy poco o la población no es económicamente rentable para la empresa farmacéutica, reitero, principalmente niños o pacientes geriátricos o algunas enfermedades muy específicas, es cuando entra la farmacia comunitaria hospitalaria con los medicamentos magistrales y esto nos permite solventar ese espacio, ese hueco, esa brecha de tratamiento a la salud. Hablemos ahora de la categorización de los medicamentos magistrales. La categoría que a mí me gusta utilizar o la clasificación que a mí me gusta utilizar es la que viene en la USP, la Farmacopea de los Estados Unidos de América. La edición vigente es la 43, que está vigente desde mayo del 2020, y la USP categoriza los medicamentos magistrales estériles y no estériles. Hay dos capítulos en la USP bastante extensos con mucha información de cómo se preparan los controles, los riesgos y mucha información. No nos vamos a detener demasiado, simplemente vamos a mencionar de forma muy didáctica la manera en que están categorizados. La USP clasifica los medicamentos no estériles magistrales con base en el nivel de experiencia que se requiere para su preparación, en la capacitación que se requiere para prepararlos y obviamente el tipo de instalaciones que se van a utilizar. Entonces, la primera categorización es la dificultad simple, donde prácticamente, lo voy a decir muy coloquial, se tiene una receta de cocina con toda la información del medicamento magistral. Se tienen los componentes, las cantidades, la forma de preparación, los equipos a utilizar, se cuenta con información de estabilidad disponible. Entonces prácticamente es tomar la receta, ejecutarla, etiquetarla, envasarla y entregarla al paciente. En eso consisten los medicamentos magistrales de dificultad simple y aquí tenemos algunos ejemplos que menciona la misma USP. Tenemos también los de dificultad moderada. Aquí ya no es solamente seguir una receta de cocina, sino más bien ya requerimos hacer algunos cálculos para poder ajustar la cantidad y la dosis de lo que vamos a preparar, o necesitamos también calibrar algunos moldes para poner el medicamento y lo pueda ser administrado al paciente, o no tenemos datos de estabilidad de este medicamento. Estos son algunos ejemplos que pone la USP también. Pueden ser algunos supositorios, a eso me refería con calibrar algunos moldes. Tenemos que calcular probablemente la altura o el nivel de llenado
para asegurar que la cantidad de la masa de supositorio que estamos colocando tenga la dosis que requerimos para el paciente. Y la otra dificultad, pues es de dificultad compleja, y aquí es porque necesitamos ya un nivel de capacitación más específico, un mayor conocimiento en tecnología y en procesos farmacéuticos. El tipo de equipos que vamos a utilizar para fabricar el medicamento es un poco más complejo, se requiere de una capacitación más profunda en cuanto al manejo de medicamentos magistrales y su preparación. Pueden ser, por ejemplo, algún parche transdérmico o puede ser alguna forma farmacéutica donde requerimos un perfil de liberación muy específico. Estas son las tres clasificaciones de los medicamentos magistrales no estériles de la USP. Con respecto a los medicamentos estériles, el capítulo 797 de la farmacopea los categoriza con base en el riesgo. Y el riesgo se refiere a el peligro de perder las condiciones asépticas o la esterilidad de los medicamentos. Entonces, por riesgo podemos hablar de medicamentos de riesgo bajo, que quiere decir que es una manipulación muy simple, la podemos trabajar en una campana estéril, donde únicamente vamos a tomar algunas ampolletas, por ejemplo, una pequeña cantidad de ampolletas, y las vamos a utilizar una jeringa, vamos a extraer el contenido y lo vamos a trasvasar a una mezcla mayor para la administración del paciente, ¿no? Preparar una mezcla intravenosa, por ejemplo, de componentes o de una cantidad de unidosis pequeña. Ese puede ser un ejemplo, y únicamente requerimos hacer la transferencia de un vial a otro recipiente, únicamente una medición de los volúmenes que se van a utilizar y mezclar el medicamento final. Y también las condiciones de almacenamiento para su administración o previo a su administración no debe exceder las 48 horas a temperatura ambiente. La USP también menciona condiciones de refrigeración y congelación. Ahorita solo para fines prácticos o de esta sesión vamos a hablar únicamente de condiciones de temperatura ambiente. Reitero, la USP tiene una cantidad de información muy extensa de cómo se deben manejar y todas las reglas para preparar medicamentos magistrales. Está muy completa. Por eso me gusta a mí utilizar la USP. Estos son algunos ejemplos de formas farmacéuticas estériles de riesgo bajo. En el caso del riesgo mediano, también involucra una preparación un poquito más prolongada en tiempo y ya utilizamos una cantidad mayor de unidosis para preparar una mezcla de mayor volumen que puede aplicarse o administrarse a uno o a más pacientes. La manipulación aséptica precisamente se vuelve un poco más compleja en este sentido. El tiempo de preparación, decíamos, es un poco más prolongado. Y aquí las condiciones de almacenamiento a temperatura ambiente no pueden exceder las 30 horas desde que se prepara a que se utiliza el medicamento. Y aquí también podemos ver algunos ejemplos de este tipo de medicamentos de riesgo mediano. Finalmente, los medicamentos magistrales estériles de riesgo alto, pues implican prácticamente que vamos a utilizar ya sea componentes de la fórmula o algunos dispositivos o contenedores que en algún momento perdieron sus condiciones de esterilidad. O, por ejemplo, que se utiliza agua purificada para la preparación de esto o agua para inyectables que tiene más de 6 horas almacenada. Y las condiciones de almacenamiento del medicamento terminado previo a su administración no pueden exceder las 24 horas a temperatura ambiente. Aquí presentamos también algunos ejemplos. Estos ejemplos, toda esta información está en la USP 43. Podemos consultarla. Había una categoría previa, un tipo diferente de categoría en otro capítulo de la USP, el cual ya no se encuentra, creo que fue la edición 32 en la última edición de la Farmacopea de Estados Unidos, donde aparecieron estas clasificaciones. Esta es la clasificación vigente.
¿Cuál es el potencial de desarrollo de los medicamentos magistrales en México? Principalmente la oportunidad, como ya lo habíamos comentado hace unos momentos, está en la farmacia comunitaria y la farmacia hospitalaria, al punto que en el año 2005 la Secretaría de Salud editó una política que se llama hacia una política farmacéutica integral para México. Ahí se establecían objetivos muy interesantes para poder incorporar a más farmacéuticos en la farmacia hospitalaria y comunitaria, precisamente para el tratamiento de pacientes individualizados o precisamente para regiones un poco más remotas. Desafortunadamente, 15 años después, estos objetivos no han podido cumplirse. Sin embargo, aquí se puede ver el potencial de desarrollo que tiene México, el uso de medicamentos magistrales. Si hablamos ahora de la práctica diaria, la relación que existe entre el médico y el farmacéutico, ya habíamos mencionado que el farmacéutico es quien se encarga de preparar la receta que prescribe el médico con base en lo que, con base en lo que el médico está solicitando. Y aquí existe una responsabilidad compartida entre el médico y el farmacéutico. Si el farmacéutico tiene alguna duda acerca del contenido de la receta, hay algo que no le quede claro, pues se tiene que comunicar con el médico para que puedan ponerse de acuerdo en lo que se requiere para el paciente. Siempre las pláticas y el intercambio de ideas entre el médico y el farmacéutico tienen que ir orientadas para el beneficio final del paciente. Esto también nos va a permitir, como hemos estado comentando, tener el tratamiento personalizado ideal para el paciente y obviamente contar con la dosis óptima que le vamos a estar administrando. ¿Cómo garantizamos la seguridad y la eficacia de un medicamento magistral? Bueno, en 2016 la red EAMI, que es la red de autoridades en medicamentos de Iberoamérica, emitió esta guía que establece los requisitos mínimos que deben de cumplir las droguerías, en el caso de México, para poder fabricar medicamentos magistrales que tengan seguridad y eficacia, que se conocen como buenas prácticas de fabricación para medicamentos magistrales. Estos son los requisitos mínimos indispensables que deben satisfacerse para poder tener la confiabilidad de un medicamento. ¿Qué contiene una receta magistral? Bueno, el contenido mínimo, aquí les voy a pedir un poquito de tiempo porque voy a poner un pointer aquí. Este es el contenido de una receta, lo mínimo que debe de llevar, y es obviamente el nombre del paciente, la fecha en que se expide la receta, la fórmula, que es con sus componentes, las indicaciones, cómo debe de administrarse el medicamento, la firma del médico y los datos generales, nombre, apellido, su especialidad, eh, el número de cédula profesional, la universidad que expidió el título del médico y la dirección y el teléfono. En esta diapositiva lo que vamos a presentar son únicamente pues lo que ya enumeramos en la receta anterior, no nos vamos a detener mucho aquí, simplemente es detallar lo que ya comentamos. Finalmente, ¿cuál es el proceso de un medicamento magistral? Bueno, primeramente el médico es quien prescribe la receta, se la entrega al paciente, quien la lleva al farmacéutico, el farmacéutico sigue la receta, hace el preparado, lo envasa, lo etiqueta, le explica y le entrega al paciente las indicaciones de seguridad, de conservación y probablemente algunas indicaciones, algunas instrucciones para poder manejarlo y administrarlo. El paciente sigue las indicaciones, el régimen de tratamiento que da el médico en la receta y finalmente con el médico se hace el seguimiento ya directo para continuar y terminar el tratamiento.
Bueno, hemos llegado al final. Vamos a recapitular los 7 puntos más importantes de esta sesión. Hemos dicho que los medicamentos magistrales son preponderantes históricamente, nos acompañan desde la prehistoria. Probablemente se ha visto disminuida su relevancia en los últimos 70 años debido al auge de la industria farmacéutica. Sin embargo, podemos decir que se sigue utilizando para el tratamiento personalizado. El potencial de desarrollo en México es muy amplio en farmacia hospitalaria y comunitaria. Las recetas de medicamentos magistrales son prescritas por un médico. Son preparadas en México en establecimientos que se llaman droguerías, de acuerdo a la Ley General de Salud. Y para garantizar su seguridad y eficacia, existen normas y guías internacionales que permiten cumplir con mínimos requisitos para asegurar que el medicamento que estamos administrando al paciente y que estamos preparando es totalmente confiable. Hemos llegado al final de la sesión. Agradezco muchísimo la atención a esta y pues me reitero a sus órdenes. Soy Eduardo Perusquía. En esta última diapositiva pueden observar algunas referencias, documentos, lecturas que utilicé para la preparación de esta sesión. Como pueden ver, prácticamente todos están disponibles en Internet para consulta. Muchas gracias por su atención y nos vemos pronto.